Amigos, les contaba un poco lo de APEC y hablábamos con el exministro Castilla, pero la discusión rápidamente viró hacia un tema que muchos peruanos, sobre todo quienes viven en Lima, en Huaral y Callao, encontraron problemático. El tema de las clases remotas, anunciadas, decreto que confirmaba que el lunes, martes y miércoles no hay clases presenciales, que se busca tener clases remotas para evitar movilidad humana, ¿no? Para evitar que los ciudadanos transiten por la ciudad. Vean, desde dejar a los hijos en el colegio hasta recogerlos, hay un tránsito que se hace y eso me parece que era lo que quería evitar el gobierno. La noticia mal recibida, porque además la educación tiene este desafío de, oye, no tenemos tan buena conectividad, no tenemos, cada familia necesariamente no tiene un aparato electrónico o tres, en caso tenga 3 hijos o más, para poder tener clases remotas de esta manera. El anuncio se hizo con poco tiempo, lo que significó un problema para padres que decían, oye, y a mi niño, si lo tengo que dejar en casa, ¿con quién lo dejo? Yo trabajo. ¿Ah? Se presentaron este tipo de problemas. Incluso en San Juan del Lurigancho llegaban reportes de familias que tenían que agenciarse de un celular para que un hijo estuviera en un celular y otra hija estuviera en otro celular. Casos que me han llegado de padres que me han dicho, oye, esto es un problema, ¿no? Vean, Latina Noticias estuvo en Villa María del Triunfo, donde quisimos ver cómo se llevaba este primer día de clases virtuales. Esa imagen que tienen es la imagen de un hogar hoy en Villa María del Triunfo en clases virtuales. Un aplauso para esos escolares que por supuesto con permiso de las familias nos mostraron cómo estudian. El ánimo de esos niños, de esos adolescentes lo celebro, pero vean la propia dificultad, el celular apoyado en el florero, apoyado en el pote de cocoa, 3 niñas de un celular. Lo difícil que es en algunos hogares del Perú seguir clases hoy por hoy. El gobierno tomó la decisión, cayó como un balde de agua fría y les decía, ahora nos parece que hasta el miércoles tenemos este desafío como país. Y digo desafío porque efectivamente, amigos, cada familia que tiene un niño que educar en casa tiene este tipo de desafíos y problemas. 2 colectivos, 2 grupos sociales se muestran en contra. El colectivo Volvamos a Clases, recuerdan, a fines de pandemia no reabrían las escuelas y este colectivo dijo, ya estamos listos, tenemos que mandar a los chicos al colegio. Bueno, ese colectivo salió a reclamar, hicieron un plantón y también estuvo la Asociación de Guarderías Privadas en el país, ¿ah? Planteando esto, ¿qué va a pasar con los padres que trabajan? ¿Dónde van a dejar a sus hijos? ¿No? ¿Cómo van a hacer para esta educación? Porque el trabajo remoto era voluntario estos días, ¿ah? Bueno, tenemos un invitado que nos va a hablar del costo oculto de una semana sin clases presenciales. Es Giovanni Arias, especialista en calidad educativa del Sistema de Gestión de la Calidad Educativa, SGCE por sus siglas. Giovanni, muy buenas noches, gracias por su tiempo. ¿Cuánto cuesta tener a los chicos en clases virtuales o en la educación remota? ¿Cuánto le cuesta al país? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, Santiago. Efectivamente, mira, hemos estado escuchando a muchos expertos en educación y hablar de esta sensación de que no hubo una planificación para poder mandar a virtualidad. Y ahí tengo que contarte un par de anécdotas, pero primero lo que tú me decías, en números, ¿no? Básicamente, por ejemplo, tener en cuenta que en el Perú se trabajan horas pedagógicas de 45 minutos y cada colegio aproximadamente tiene un promedio de 7 horas. Multiplícalo por 5 días, tenemos alrededor de 35 horas que se han desperdiciado, digamos, entre comillas. ¿Por qué? Porque obviamente no se han desarrollado correctamente estas competencias que hay en un currículo que cuenta el Ministerio de Educación. Entonces, vale decir que definitivamente hay un impacto en el avance de las competencias que se han programado. Dado que al trabajar por competencias, Santiago, el aprendizaje está diseñado para ser progresivo y además este debe estar conectado. Entonces,
En esa semana hay que ver que estas competencias se desarrollan en un número de horas que se les da a diferentes áreas, un número de horas para matemáticas, para comunicaciones, etcétera. Pero si bien es cierto ya esto es problemático porque ha habido un corte en ese desarrollo que se tiene programado, ¿no? Hay un retraso curricular per se, Santiago, que ya el currículo nacional tiene dificultades porque está, digamos, desde el año 2016 ya totalmente desactualizado con esos aprendizajes que tenemos, que son 11 aprendizajes, imagínate. Entonces ya tenemos un problema de fondo que hoy se agrava más. O sea, si ya mi currículo está desactualizado y además lo retraso con horas no dictadas, tengo algo muy grave en cuanto al desarrollo de estas habilidades en nuestros estudiantes, ¿no? Ahora, cuando hablamos de eso, que probablemente el lunes de la próxima semana la discusión en la familia sea, nos tenemos que poner al día con las clases perdidas, ¿no? Probablemente esa sea la discusión. La prestadera de cuadernos, organizar grupos, los profesores también en el ajetreo de ¿y cómo organizamos esta clase que no dimos? Este evento que se hacía se tuvo que postergar. ¿Cuánto importa también la interacción física, ¿no? ¿Cuánto importa también este sentido de la comunidad educativa, ¿no? ¿Cuánto importa eso que es no tener al niño o al escolar en casa aislado con pantallas, sino más bien tenerlo en el recreo con los amigos o en el 1 a 1 con la maestra, guiándole, diciendo no te salgas de la línea cuando pintes? No sé, eso que quizá no podemos medir, ¿cuán importante es en el aprendizaje? Totalmente, y sobre todo con los niños de primera infancia, ¿no? Recuerda que la sinapsis, que es la conexión que hay entre las neuronas, se da no necesariamente por el desarrollo cognitivo, sino por la socialización. Por eso que los niños salen del hogar, de esa sobreprotección que puede haber al hogar, y salen a un jardín, a un nido, lo que desarrollan pues son esta capacidad de socialización que hace que se conecten esas neuronas y que lo va preparando más adelante para ingresar pues a un primer grado. Entonces la parte social, esto por hablarte de la primera infancia, pero en realidad recuerda que venimos de un impacto emocional de 2 años de no salir de casa. Claro, Entonces, pandemia. para estos jóvenes, claro, estos jóvenes que han retornado, que ya están mostrando problemas de conducta y demás, definitivamente el costo emocional es alto. Escuchaba con preocupación al ministro en una entrevista que le hicieron hace poco y él mencionaba que otro factor que se puede valorar más allá de las clases es que los padres pueden socializar con sus hijos. Pero hay que decir al ministro que no todos los hogares, como ustedes muy bien lo han mostrado ahora, veíamos a 4 o 3 niños solo con un celular, pero recuerda que pueden ser 3 hermanos que están en grados distintos y la pregunta es, ¿cuál de los hermanos está llevando la clase ahí? ¿No? Probablemente se queden 2 niños sin llevar la clase porque el mayor lo está llevando, tendrán que turnarse, sabe Dios. Entonces, yo creo que lo que se genera al quedarse en casa es una tensión porque ahora estamos hablando de jovencitos de 10, 11, 12 años, niños de 11, 12 años, pero por ejemplo los niños de primera infancia necesitan el apoyo de los papás. Pero si el papá se supone que también está en teletrabajo, ¿cómo apoyo yo a mi hijo además para que él pueda, ¿no?, desarrollar su clase desde la virtualidad? Claro. Pero fíjate Santiago, te voy a comentar algo para tener en cuenta. Nos estamos olvidando algo importante. Nosotros como agencia de calidad visitamos escuelas de diferentes índoles, privadas y públicas, y justo el viernes conversábamos con una directora de un colegio cuya pensión está alrededor de los 2.000 soles. Y nos decía que tenía dificultades gravísimas porque recién el Ministerio de Educación había determinado que se paralizaba lunes, martes, miércoles, el día jueves por la tarde. Entonces, en un solo día era complicado programar las clases virtuales porque no es solamente llevarlo a la virtualidad, es hacer otro tipo de material didáctico para que el alumno desarrolle en clase. Claro. No se trata solamente de decir, bueno, pasamos de lo presencial a lo virtual. Hay que planificar, el maestro tiene que planificar. Es otra forma de planificación. Entonces, ahora yo me pregunto, si una escuela cuya pensión vale 2.000 soles, que tiene los recursos, que sus estudiantes tienen los recursos, tiene dificultades para organizarse en un día, ¿qué está pasando con la escuela pública? Que si bien es cierto en la virtualidad no llevaron plataformas virtuales. En la virtualidad recuerda que llevaron Aprendo en Casa, que era una metodología que se llevaba por televisión de manera síncrona. Claro, exacto. Entonces se dificulta, o sea, entonces, ha habido un problema fuerte. Señor Arias, para entender lo que nos está diciendo, la medida el gobierno la ha presentado como solo podíamos decidir esto, ¿no? Por un tema de seguridad, por APEC, no necesitamos gente en calles, necesitamos cortar la movilidad de gente, ¿no? Por eso hacemos las clases remotas.
el problema sería que se comunicó con muy poca anticipación, o sea que no se dejó mucho tiempo para que la comunidad educativa se ponga en modo virtual, y por comunidad educativa me refiero a profesores, a coordinadores, a directores. Es decir, lo correcto, y para a partir de esto juzgar o criticar, o quien quiera estar de acuerdo podrá hacerlo con el gobierno. Si esto se hacía con, por ejemplo, un par de semanas de anticipación, ¿le parece que el impacto hubiera sido menor, que se hubieran podido adaptar mejor los miembros de la comunidad educativa como estamos hablando? Santiago, has dicho la palabra correcta. Podríamos haber disminuido el impacto, porque impacto siempre va a haber. Okay. No es lo mismo lo presencial que lo virtual, sobre todo en estos años, en estos primeros años, ¿no? Y sobre todo si salimos de un proceso de pandemia, 2 años encerrados. El impacto siempre va a tener ciertas consecuencias. Pero definitivamente, si ya hubiéramos tenido una buena organización, nadie duda, Santiago, que lo de la PEC es beneficioso para nuestro país. Eso nadie pone en tela de juicio. Claro. Ahora, con tiempo, si hubiera dicho, miren, creo que por estrategia, esa semana no vamos a tener clases, se lo digo un mes y medio antes. No, vuelvo a repetir, no estoy diciendo que lo virtual sea lo ideal, estoy diciendo que disminuiríamos el impacto en estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ya los maestros pudieron haber programado ciertas actividades desde la didáctica, porque cuando uno habla de escuela, de colegios, hay que hablar de didáctica. Entonces, yo como docente, como pedagogo, didácticamente sé qué tipo de técnicas puedo utilizar con ciertas estrategias para que inclusive puedo estar asincrónico, sin conexión, y seguir desarrollando estas competencias con ciertos trabajos que yo pude haber dejado con anticipación. Vale decir que eso sería menos impacto, pero aquí ha sido todo al galope, ¿no? O sea, como que uno tras otro. Primero, la informalidad, no había planificación, y segundo, ese impacto de ir a lo virtual sin planificar es devastador, pues, ¿no? Es devastador. Clarísimo. Y la verdad es que la imagen que tenemos, y quiero que nos la pongan de nuevo, esta imagen de los niños en Villa María del Triunfo. Yo realmente tengo la sensación de que son unos campeones estos escolares, ¿no? Porque es un informe que preparó nuestra compañera Victoria Laura. Y claro, hay también, y en esto el ministro como intentando justificar decía, es resiliente, el escolar peruano tiene esa forma de adaptarse, de combinar formas de educación. ¿A qué se refería con esto? Porque sí puedo encontrar, señor Arias, un espíritu grande en estos pequeños que dicen, bueno, contra todo, y también quizá por la mamá que la vemos ahí en la puerta chequeando que los niños estén, quizá porque tienen esa facilidad de que la mamá en todo caso se quede en casa, está chequeando que hagan las tareas, ¿no? Esto también, ¿qué significa para el núcleo familiar esta transición de una semana o de 3 días? Porque jueves y viernes no hay clases. Claro, pero ahí, Santiago, hay que tener en cuenta un detalle. Siempre las felicitaciones del caso por ver a estos chicos, de verdad que motiva como maestro, ¿no? Pero ahí hay un punto que hay que considerar. ¿Cuántos niños tienen conexión a Internet? Estamos viendo ahí un reportaje interesante, pero de estudiantes que tienen un solo equipo tecnológico conectado a Internet, que ya es una diferenciación. Pero la pregunta es, ¿cuántos escolares no tienen esa conectividad? Y ahí tenemos un problema. Por eso te decía yo que si hubiera sido planificado con tiempo, aquellos niños que tienen un porcentaje importante en Lima, que no tienen conexión a Internet, pudieron haber desarrollado algún otro tipo de actividades, ¿no? Entonces, y ahora, hay que agregar algo, Santiago. Mira, algo que sí es importante que el ministro lo tenga en cuenta, porque en una entrevista le hicieron esta pregunta, y como responsable del sector tenía que saber que desde el año 2015 hasta el 2023, y nosotros tenemos los resultados de la ENLA, que son los resultados de la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje. Y cuando uno hace un comparativo de los últimos años, Santiago, vas a encontrar que hemos tenido una disminución importante en situar a los estudiantes en este nivel de logro, porque nosotros tenemos tres niveles. Inicio, mira, inicio que está en rojo, proceso que está en ámbar y logrado que está en verde, como tipo semáforo. En el caso del manejo de la parte de lectura, ha habido una disminución de casi 16 puntos desde el año 2015 hasta la fecha, que es importantísimo tener en cuenta. Y algo anecdótico, Santiago, a partir del año 2022-23, en el área de matemática, hemos tenido que crear un color más. Te mencioné 3 hace un momento: rojo, ámbar y verde.
rojo el inicio, hemos creado otro color gris llamado previo al inicio. Es decir, ni siquiera está en el inicio. Wow. Y en el caso de matemática, en los 2 últimos años, se han acumulado el 12% de los estudiantes en el sector previo al inicio. O sea que Claro. el desarrollo de estas habilidades matemáticas está terrible. Y con esto, mira, con un dato importante. Por ende, de acuerdo a los resultados que el mismo ministerio ha sacado, y en el caso de secundaria peor, de cada 10 niños, solo 2 comprenden lo que leen a nivel satisfactorio. O sea, estamos ya en crisis y no podemos darnos el lujo de faltar, aunque sea un solo día. Recuerda que ahora hemos parado prácticamente 2 días feriados y 3 días de Una la semana, virtualidad sin diríamos, ¿no? planificación. Pero hace unas semanas atrás hemos tenido los paros nacionales de transporte que también afectaron a los escolares. Entonces, esto es muy delicado y los responsables del sector tienen que conocer la realidad del sector. Estos datos son de interés público, están en todas las plataformas del Ministerio de Educación y vale decir, con una mirada simple uno debe decidir si vale la pena o no estar en modo APEC, ¿no? Arriesgando la educación de nuestra comunidad. Sacrificando los aprendizajes. Así es. Giovanni Arias, dándonos esta información importante en torno a lo que hemos visto con la educación. Claro, vamos a ver, esto probablemente también recién se vea en los resultados del próximo año, ¿no? Esto quizá también se vea en las notas del último bimestre, ¿no? Esto quizá impacte en la comunidad en un mediano plazo, pero hay debate. Ahora, agrégale, Santiago, que estamos cerrando el año. O sea, prácticamente cerrando el año, haciendo los ajustes necesarios para que se den bien. Si bien es cierto, la evaluación es continua, siempre hay una revisión de ciertos procesos para afinar. Estamos cerrando el año y los maestros sabemos que es una época difícil y que esperamos no parar, ¿no? Entonces, lamentablemente esto no se ha considerado y bueno, ahora hay que ver frente a esta situación qué plantea el Ministerio de Educación para poder reforzar estos aprendizajes que se han visto detenidos en esta semana, ¿no? Correcto. Giovanni Arias, especialista en calidad educativa del sistema de gestión de precisamente la calidad de la educación. Gracias por su tiempo, señor Arias. Un gusto conversar con usted. Buenas noches. De igual manera, Santiago, un gusto.